tenemos el honor de estar con Jorge, que ha venido a darnos una conferencia titulada Mediunidad y Espiritismo. Y bueno, vamos a hacer un poquito de historia de Jorge Berrio Bustillo, 48 años, ejerciendo espiritismo. Es presidente de la Confederación Espírita Colombiana, también presidente de los Centros de Estudios Espíritas Joana de Ángeles y también fundador de la Federación Remanso de Amor, una labor muy importante que hacen allí en su país, Colombia. Y sin más dilación, presentarles a Jorge Berrio. Muchas gracias. Vamos a hacer la oración. Sí. Entonces voy a hacer la oración, vamos a cerrar nuestros ojos todos. Vamos a olvidarnos por un instante, no quiero ver ojitos abiertos. Vamos a aquietar nuestro pensamiento y vamos a pensar en el Maestro Jesús de Nazaret o en lo que ustedes quieran, pero que sea algo de mucha luz, de mucha armonía. Entonces en este momento, muy buenas tardes a todos mis hermanos, encarnados y desencarnados. Les damos la bienvenida a este banquete espiritual que tenemos en este día, en el cual hemos sido merecedores por estar aquí. Damos gracias al Maestro Jesús, pero especialmente a nuestro Padre Creador Universal, esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que tanto amor tiene, tanta misericordia con todos nosotros. A la espiritualidad superior, guías y mentores de esta casa espírita, que están aquí también reunidos en este día, a nuestros queridos hermanos y hermanas fundadores de esta casa. Les damos las gracias por venir en este día también, oh Maestro Jesús, que en este momento esos efluvios de paz y de armonía penetren en cada uno de nosotros, nos den mucha sabiduría, mucho entendimiento, para poder comprender cada una de estas enseñanzas que el plano espiritual ha permitido a nuestro querido hermano Jorge Berrio preparar para cada uno de nosotros, para todos esos hermanos desencarnados que han venido con cada uno de nosotros, con el deseo de aprender, de ser cada día mejores. Oh Maestro Jesús, que estas enseñanzas, que estos efluvios lleguen a donde hay dolor, donde hay tristeza, hacia aquellos hermanos que aún no conocen el amor del Padre. Que el amor infinito del Maestro Jesús invada todos nuestros corazones en este momento y que las bendiciones lleguen hacia todos los hogares de los aquí presentes y de todos aquellos hermanos que querían venir pero que no pudieron. Que hacia ellos llegue la luz, la paz y la armonía. Y también te suplicamos, oh Maestro, que le des la luz necesaria a nuestro querido Jorge Berrio para que su verbo sea claro, para que sus palabras penetren en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Quedamos en la compañía de todo ese plano espiritual que hay en este momento en esta casa. Que así sea. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Recibamos un fraternal saludo en nombre de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, que es la institución que cual estamos dirigiendo a nivel nacional allá en Colombia, y nuestro centro espírita también, Centro de Estudios Espíritas Joana de Ángeles, allí en Cartagena de Indias, Colombia. Cartagena de India, no Cartagena de ustedes acá en Murcia. Sí. Pero entonces aquí estamos para estudiar, ¿no? Más que una conferencia, un estudio rápido de lo que es realmente el espiritismo y lo que es la mediunidad, para que veamos las diferencias que existen en el fenómeno mediúnico. Siempre ha existido en toda la historia, porque los fenómenos mediúnicos, que son los fenómenos llamados de canalización, espirituales, las profecías, todos los fenómenos de curación, se han dado en todas las épocas de la humanidad. Y uno de los textos que tiene más fenómenos mediúnicos es la Biblia. La Biblia es un libro que tiene cientos de fenómenos mediúnicos, de expresiones del mundo espiritual, llamando siempre la atención de lo que es
esa gran realidad de un mundo espiritual, de un mundo espiritual. Esos fenómenos ya sabemos que es muy diferente, los fenómenos mediúnicos a espiritismo, son dos cosas diferentes. Aunque en el espiritismo manejamos y educamos, se educa la mediunidad. Muchas personas que poseen eso. Entonces comenzamos con el espiritismo, ¿no? El espiritismo, sabemos, se inició en París. En París, allí fue publicado el Libro de los Espíritus, 18 de abril de 1857. El profesor León Hipólito de Nizar-Ribail, un hombre científico, investigador, analítico de la Academia de Ciencias, y él fue invitado por varias veces a ver unos fenómenos mediúnicos que se estaban dando en toda Europa, aquí en toda Europa y principalmente en París, de las mesas girantes o parlantes. Cuando lo invitaban, él no creía en nada porque era un hombre analítico, siempre observador, y él decía, mientras no me demuestren que una mesa tiene cerebro y sistema nervioso para dar respuestas inteligentes, yo no creo eso. Pero no, entonces lo invitaban amigos también conocidos, muy intelectuales, muy estudiosos, el amigo Carlotti, el amigo Fortier, lo invitaban para que fuera a ver ese tipo de fenómenos, porque le decía, a ti te interesa, cuando tú vayas a ver eso, te va a interesar. Es como vio que eran personas serias que lo estaban invitando, él aceptó, el profesor Ribail, ¿no? Ahí en París, a aceptar a una reunión donde la señora Playmason, ahí fue, en la primera vez que lo invitaron, allí fue en 1854, cuando él vio esos fenómenos de las mesas, que eran mesas que se movían, respondían, y lo tomaban como manifestaciones mediúnicas, pero no nada trascendental. Y él, observando esos fenómenos, logró analizar, ver por qué se mueve la mesa. No es magnetismo, porque él era magnetizador. Decía, no es magnetismo, porque el magnetismo no da respuestas inteligentes. Y la mesa con golpes, a través de golpes y de movimientos que demostraban sentimientos. ¿Sí? Si había una persona que no le caía mal a la mesa le hacía movimientos bruscos hacia la persona. Se encuentra emociones. Entonces, él comenzó a analizar, a averiguar y descubre que es un mundo espiritual, que es el mundo espíritus que están allí y toda una serie de indagaciones que hace a los espíritus y logra así, en 1855, investigar, le dan los amigos unos cuadernos que tenían de preguntas y respuestas para que él las analizara. Entonces él se puso ese estudio, ¿no? Con la compañía de su esposa, ¿sí? Gabriela Baudet. Ahí comenzó él a investigar, a analizar, a estudiar, y así pudo él publicar el Libro de los Espíritus. El Libro de los Espíritus, 18 de abril de 1857. Y como dijo, comienza la nueva era, la era espírita, la era del conocimiento doctrinario. Aparece la doctrina espírita. Y el nombre espiritismo. Es un neologismo creado por el profesor León Hipólito de Nizar-Ribail, el profesor Ribail. Cuando él tenía muchos libros publicados, tenía muchas obras que eran muy conocidas, y él era muy conocido, para publicar el libro no puso, ¿no? Ni podía poner el nombre de él, porque no era obra de él. Eran indagaciones que le hacía a los espíritus y las respuestas que le daba y que él comprobaba a través de distintos medios, corroborando las respuestas. Y ahí es donde se demuestra la universalidad de las enseñanzas de los espíritus. Que si son los espíritus tienen que dar las mismas respuestas tanto aquí como allá en la otra esquina, en la otra ciudad. Y fue así recopilando todas estas informaciones, corroborando la realidad de las comunicaciones mediúnicas. Y él también fue invitado a la casa de la familia Baudin, que eran dos niñas, y allí ellas comenzaron a recibir muchas informaciones que fueron muy buenas, y le dieron se le comunicó un amigo espiritual de la familia Baudin, que era Céfiro,
Y él es el que le dice que en una encarnación anterior, él fue un sacerdote druida y se llamó Allan Kardec. Entonces, de ahí es donde toma él el nombre, Allan Kardec, de la información que le dio ese espíritu, que no era su guía, era el espíritu familiar de los Bodán, ¿ya? Que se comunicaba a través de la familia Bodán, las niñas Bodán. Entonces él así comienza a corroborar, le conoce a una medium que cobraba y que vivía en la medio, pero tenía una mediunidad muy ostensible, la señorita Jafet. Él la contacta y le dice: estoy en este proyecto de corroborar muchas de estas enseñanzas. A través de tu mediunidad tú me puedes ayudar. Y ella aceptó, sin cobrarle. Ella aceptó revisar a través de ella las preguntas que más a él le preocupaban, ¿no? Las que más tenían que ver con las soluciones de los problemas psicológicos y de la humanidad. Y ella aceptó, y a través de esta chica, que era también una mujer joven, él corrobora las preguntas más inquietantes que tenía en su mente, y así organiza bien este libro, ¿no? El libro de los espíritus, que él, al publicarlo, entonces crea el neologismo espiritismo, que significa doctrina de los espíritus, y también creó los neologismos espiritistas o espíritas, a los adeptos a la nueva enseñanza. Entonces aquí comienza ya la doctrina espírita como doctrina, como un cuerpo doctrinario basado en estas definiciones que nos da él en el libro que es el espiritismo. Nos dice que podemos definirlo, el espiritismo, como una ciencia que trata de la... Rafael, por favor. Trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Es una buena, clara definición que nos da el maestro Kardec, que debemos estarla, no digo aprenderla de memoria, sino tenerla muy clara. ¿Para qué? Para dar respuesta cuando pregunten, bueno, ¿qué es el espiritismo? Ahí tenemos una definición, ¿no les parece? Muy clara, bien definida. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí. El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza. La respuesta es ¿qué somos nosotros? No quién somos, ¿qué somos nosotros? Si estudiamos profundamente vamos a encontrar qué somos. Ahora vamos a ver, los estudiosos aquí ya encontraron qué somos. ¿Qué somos? Espíritus. Somos espíritus viviendo una experiencia corporal en este cuerpo físico. ¿Qué somos nosotros? El origen, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Tercero, el destino. ¿Hacia dónde vamos? Y cuarto, ¿para qué estamos en el mundo y qué debemos hacer? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué me tocó vivir esto que vivo? ¿Por qué estoy aquí en España? ¿Por qué vivo allá en Cartagena? Cartagena de India, que es la ciudad más linda del mundo, después de Valencia. Entonces, todas esas interrogantes, ¿verdad? ¿Por qué me pasa con este hijo, con esta enfermedad, esta problemática? Todas esas respuestas nos las da la doctrina espírita. ¿Por qué? Porque conocer el espiritismo es conocer las leyes divinas. Conocer las leyes divinas. Entonces vemos que aquí nos damos cuenta que esa definición que nos da el maestro Allan Kardec en el libro, que es el espiritismo, es una definición completa, ¿no les parece? Por eso, hagan así, por lo menos así, porque esto más que una conferencia es como un estudio donde vamos a interactuar entre todos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues hagan así que, por lo menos. Bueno, es claro, ¿verdad? Muy buena esta definición, porque es que nosotros tenemos que nosotros como los participantes, simpatizantes de esta doctrina,
tenemos que entenderla bien para diferenciarla de cualquier sincretismo religioso o cualquier creencia que se desvíe de la esencia pura del mensaje que nos dan los espíritus. También en el libro que es el espiritismo, mire lo que nos define. Lo que nos define. Fermín, por favor. El espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Como filosofía comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de esas relaciones. En pocas palabras, una necesidad de expresión. Es al mismo tiempo una ciencia de observación. Observación. Es decir, no es una ciencia exacta, como la matemática, la química, física, no. De observación, ¿por qué? Porque hay que observar los hechos, los fenómenos, las expresiones mediúnicas, el sueño que tuviste, el mensaje que recibiste, que viste algo, todo eso es observar y analizar para sacar conclusiones, para llegar a verdades. ¿Ya? Entonces, una ciencia de observación y una doctrina filosófica, que eso es lo que define el espiritismo, doctrina filosófica, que tiene un contexto filosófico, no es un sistema, no tiene sistema, ¿no? Porque por allá hay unas creencias de que el pensamiento sistémico de la doctrina espírita, de la doctrina no es sistema, es una filosofía de vida, una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Ciencia práctica, esa relación que se puede tener a través de esa gran puerta que es la mediunidad. Porque no hay otro camino de comunicación con los espíritus sino es la facultad mediúnica. Como filosofía comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de esas relaciones. Cuando nosotros entendemos qué hacemos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué el dolor, por qué el sufrimiento, al entender esas cuestiones filosóficas, tenemos que cambiar moralmente. Eso trae las consecuencias. Cambiamos, mejoramos, porque estamos entendiendo las causas de la problemática, de la situación que vivimos cada uno de nosotros. Entonces ahí es donde viene la reforma moral, que más adelante el maestro Lancardel lo define, que se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. ¿Cómo se logra llegar a esa transformación moral y a ese cambio en nuestras malas inclinaciones? Cuando entendemos la razón de existir, cuando entendemos la vida, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces cuando ya entendemos todas estas leyes divinas, ya nos decimos, Dios mío, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué vivo esto? Ya más bien preguntamos, ¿para qué estoy viviendo esta experiencia, este desafío en mi vida? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que superar? ¿Qué tengo que trascender en esta existencia? ¿No? Entonces esas son cosas maravillosas que estudiando la doctrina espírita podemos profundizar. Entonces tenemos tres aspectos, que es una ciencia, una filosofía de consecuencias morales. Son los tres aspectos de la doctrina espírita. Ciencia de observación, doctrina filosófica de consecuencias morales. ¿Vamos bien? ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿O dejamos la pregunta para el último? Mejor. Bien, entonces, en el libro La Génesis, Caracteres de la Revelación Espírita, alguien que me lea, por favor, para que participe. Lo que caracteriza a la revelación espírita es que su origen pertenece a Dios, la iniciativa a los espíritus y su elaboración es obra del hombre. Ítem 13 del libro La Génesis. Es lo que nos define, ¿no? La revelación espírita es que su origen pertenece a Dios.
No fue Kardec el fundador del espiritismo, no fue, eso hay que tenerlo claro. No fue el fundador. La iniciativa fue de los espíritus a través de los fenómenos mediúnicos. Y su elaboración es obra del hombre. ¿Cuál es la elaboración? Lo que hizo el maestro Kardec. De observar, de analizar, de recopilar, reconfirmar los hechos, las preguntas, las informaciones, para que esa elaboración fue lo que él hizo, el trabajo que hizo. La elaboración fue obra del hombre. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Verdad? También nos dice, sigamos. El espiritismo es una ciencia de observación y no producto de la imaginación. Las ciencias no progresan seriamente hasta que basaron sus estudios en el método experimental. Y las 14 de la crisis. Las ciencias no progresaron seriamente hasta que basaron sus métodos en el método experimental. Y fue el método que él experimentó. Él puso pues, en función el método experimental como ciencia de observación. Y siempre actuó sin ideas preconcebidas. Porque eso también es importante, ¿no? Ideas preconcebidas no tenía, sino que él investigaba, él analizaba, que fue lo misionero de él, fue un gran misionero, un gran ser humano que vino con esta tarea. Y la última parte de la Génesis que nos dice: ese conocimiento, al generalizarse, ocasionará profundas modificaciones en los hábitos, el carácter, las costumbres y las creencias, todo lo cual tiene una influencia enorme sobre las relaciones sociales. Este conocimiento, el conocimiento de la doctrina espírita, mira lo que ocasionará: profundas modificaciones en nuestros hábitos. Si nosotros como espíritas o como simpatizantes de la doctrina estamos aquí y no cambiamos para nada, seguimos igualitos, cogiendo rabia, angustiados, preocupados, con la soberbia que no cabemos. ¿Sí? ¿Eso qué pasa? Es que no hemos entendido estas leyes divinas, ni hemos entendido, asimilado profundamente el mensaje que nos da la doctrina espiritual. No lo hemos entendido. Podemos llevar años aquí sentados, leyendo, pero no hay una verdadera iluminación interior en nosotros, ¿no? Entonces ocasionará profundas modificaciones en los hábitos, en el carácter, las costumbres y las creencias. Y si nosotros cambiamos, ayudamos a que la sociedad cambie. El mundo no va a cambiar, pero nosotros sí podemos cambiar. Y cambiando nosotros vamos ayudando, iniciándose desde la familia, del hogar, que es donde damos el mayor ejemplo. Bien, entonces tenemos varios principios o fundamentos de la doctrina espírita. Esos fundamentos o principios son estos, en una síntesis, ¿no? Estos son los fundamentos en que creemos los espíritas. Y se basa toda una cantidad de temas en estos temas, ¿no? Estos puntos de existencia de Dios. Y comienza con el libro de los espíritus. La primera pregunta, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? No sé aquí en España, pero allá en Colombia cuando lo ven, tú eres espírita, sí, y los espíritas creen en Dios. Así la pregunta se con una cara así arrugada, así como, porque ustedes creen en Satanás, son satánicos, están creyendo en... Estamos seguros de Dios, de la existencia de Dios. Jesús, nuestro guía y modelo, que está definido en el libro de los espíritus, pregunta 625 del libro de los espíritus. Jesús, guía y modelo. Pero no es Jesús de que hay que poner aquí en cuadro y adorarle, no. Es Jesús guía, modelo moral, que nos dio unas pautas morales, espirituales, para nuestra transformación moral. Y Él vino a la tierra a darnos un ejemplo de que sí se puede alcanzar muchos estados espirituales superiores. Por eso es nuestro modelo, ¿no? Guía. La inmortalidad del alma, que nosotros somos inmortales. No morimos nunca, no moriremos, porque Dios nos ha creado a todos como espíritus para que vivamos experiencias y vamos evolucionando a través de la
reencarnación. ¿Sí? La reencarnación, vamos evolucionando. Tenemos también que cada acto de nosotros tiene su consecuencia. Es la ley de causa y efecto, la ley de causalidad, la ley de acción y reacción. Todo, bueno o malo, tiene su efecto. La comunicabilidad de los espíritus. Dentro del espiritismo nos comunicamos con los espíritus, claro que sí, pero con educación, con formación, ¿sí? Con estudio. Y por eso dentro del espiritismo existe el segundo libro que publicó el maestro Allan Kardec, que es el libro de los medios. Libro de los medios. Lo publicó en ese momento, que es el libro que dice en su frontispicio, libro para ayudar a los medios y evocadores, porque era lo que había en ese momento. En ese momento no había centros espíritas, no existían. Publicó este libro para fomentar el estudio y el conocimiento de estas verdades espirituales, para ayudarnos a cómo se debe practicar la mediunidad, cómo y en qué momento y cuándo. La comunicabilidad de los espíritus, la pluralidad de mundos habitados, que no somos los únicos en el universo, muchas civilizaciones poblando el universo, y la ley de justicia, amor y caridad, que es de las leyes divinas más complejas que podemos tener, que es lo más difícil, aprender a ser justos. Lo más difícil, de las tres, lo más difícil es ser justo, porque siempre hay un interés en nosotros, porque todavía tenemos mucho ego, mucho orgullo, ¿no? Y así sea pequeñito ese ego, ese orgullo, ese egoísmo, hay intereses en nosotros. Entonces eso nos impide ser justos, hacer a otros lo que nos gustaría que nos hiciesen. Entonces estos son los fundamentos, principios, así sencillos y rápidos, así, de nuestra doctrina espírita. En lo que creemos espíritas. Entonces el maestro Allan Kardec, él, viendo el éxito que tuvo el libro de los espíritus, 18 de abril de 1857, fue un libro que se vendió como pan caliente, ¿no? Así decimos en Colombia. Aquí también se dice ese dicho. A veces también. ¿Eh? A veces. Como churros. Como churros. Como churros, se vende como churros. Como churros. Eso no duró nada, la edición tuvieron que sacar otras ediciones porque se vendió muy buena, tuvo mucha acogida de muchas personas, y entonces la gente acudía a la casa de él, al apartamento donde él vivía. Y entonces él narra en el libro Obras Póstumas, le publican en el libro Obras Póstumas de que ellos en la casa de él, que habían en la sala 15, 20 personas, y había días que los martes iban hasta 30 personas, inquietos preguntándoles y reuniéndonos. Entonces entre todos los que estaban ahí se reunieron y dijeron, bueno, vamos, ¿por qué no buscamos un sitio para reunirnos? Y entonces él dijo que sí, que sí. Entonces todo el mundo puso dinero, vamos para alquilar un sitio, para arrendar un sitio, porque no se los iban a regalar, había que donar entre todos, dieron dinero para arrendar un sitio, y así fundaron el primer centro espírita del mundo, ¿no? 1 de abril de 1858, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. ¿Sí? Ahí es donde comenzó el primer centro espírita. Y lo pusieron a él de presidente. Pero el presidente de un centro espírita fundado él. Pero no lo fundó él, lo fundó entre todos los que asistían al grupo. Y tenían una medium allí que era una jovencita también que se llama Hermance Dufault. Y esa era una medium que ya ella había recibido el libro Juana de Arco. El libro La vida de Juana de Arco, dictada por ella misma, Juana de Arco. Ya lo había publicado Hermance Dufault. Entonces esa era la medium que tenían, porque ella, la joven, iba con su papá, ¿sí? El señor Dufault.
Entonces ella, con esa medium, fue que iniciaron ya un centro espírita, el primer centro espírita, y hacían las primeras actividades. En el libro de los medios, ahí en la última parte, habla de los reglamentos que debe tener la disciplina de las reuniones, las distintas calidades de los socios. Ese Allan Kardec fue organizando todo, dándonos las pautas, los lineamientos para que nosotros organizáramos nuestras instituciones. Entonces se necesita centro espírita. Se necesita centro espírita para poder educar la mediunidad y saber utilizarla con un análisis profundo de aquellos mensajes, de aquellas expresiones mediúnicas que nosotros recibimos. Entonces, en el libro de los medios, veamos lo que nos dice. En el capítulo 14, ítem 159. ¿Qué nos dice? Una dama que nos lea, por favor. Toda persona que siente en cualquier grado la influencia de los espíritus es por esto mismo medio. Esta facultad es inherente al hombre y por consecuencia no es privilegio exclusivo. ¿Vieron? No es privilegio exclusivo del espiritismo. Cualquier persona que siente la influencia de los espíritus es por eso mismo medio, en cualquier grado. Y esa facultad es inherente al ser humano. Sí, es inherente al ser humano. Entonces, todo medio que está practicando la mediunidad no quiere decir que sea espírita. Ni para ser espírita, todo espírita no necesita ser medio. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Así es. Para ser espírita no se necesita ser medio. Y todo medio no quiere decir que sea espírita. Aunque allá en Colombia hay muchos medios de estos que son bien atrevidos, ¿no? Ponen en los periódicos, ¿sí? La Madame Isabel es profesional en vudú, en santería, espiritista. Ponen también, le da eso más realce, ¿no? Espiritista. Le trae a su marido en 7 días y arrodillado. Y arrodillado. 7 días. Se la cargo. Sí. Y lo publican en los periódicos. Entonces es increíble, ¿no? Cómo utilizan el nombre de la doctrina. Y eso da mala información, porque piensan que nosotros estamos en lo mismo. Por eso es importante el centro espírita y las tareas bien organizadas para que cambiemos esa visión que tiene la gente de superficial de lo que es el espiritismo, que lo confunden con esa práctica de la mediunidad que es puro mediunismo. No hay estudio de nada. ¿Sí? No hay estudio de nada. Y hay otros más, a veces tienen los libros de Kardec. Yo conocí a una persona de estas, lee el libro del Evangelio, lo leen antes de la reunión. Después que leen el libro del Evangelio, comienzan enseguida las reuniones mediúnicas. Quítense los zapatos, todo el mundo los zapatos para que absorben las energías. Échense un baño de agua de perfumadas. Y dije, pero se acaban de leer el libro, que ahí no dice nada de eso. ¿Y por qué hacen eso? Entonces, leen, pero no estudian. Porque si estudiaran, entendieran de que esas prácticas no son espiritismo, no son prácticas que ayuden en nada. Entonces, es importante el estudio. Entonces nos está diciendo en el libro de los medios, segunda parte, capítulo 31, ítem 10. ¿Qué nos dicen? Ahí estoy. Todos los hombres son medios. Todos tienen un espíritu que los orienta hacia el bien en caso de que sepan escucharlos. Todos tenemos un guía espiritual. Todos recibimos intuiciones. Todos recibimos ideas. Ahora bien, ¿quién me lee, por favor?
¿Me ayuda? Ahora bien, poco importa que algunos se comuniquen directamente con él a través de una mediunidad especial y que otros solo lo escuchen a través de la voz del corazón y de la inteligencia, pues no deja de ser su espíritu familiar quien les aconseja, llamado espíritu, razón o inteligencia. En todos los casos, es una voz que responde a vuestra alma y os dicta buenas palabras. Sin embargo, no siempre las comprendéis. Escuchad, pues, esa voz interior, ese genio bueno que os habla sin cesar, y llegaréis progresivamente a oír a vuestro ángel de la guarda, que desde lo alto del cielo os tiende la mano. Repito, la voz íntima que habla el corazón es la de los espíritus buenos, y desde ese punto de vista, todos los hombres son medios. ¿Está claro, no? Más claro no puede estar. No está claro. Que todos sentimos una voz. ¿Sí? A veces le decimos, estamos indecisos, ¿lo hago o no lo hago? ¿Acepto o no acepto? Y hay algo interior que me dice, no lo hagas, o sí hazlo. Y entonces ya uno le pone la malicia, y ahí es donde se equivoca. No se deja llevar por esa inspiración, por ese, como decimos, ese pálpito de interior que uno siente, y nos equivocamos muchas veces. ¿Sí? Entonces uno tiene que saber de que todos somos medios, y que en determinada forma, aún muy sensible, muy suave, pues tenemos esas manifestaciones mediúnicas. No son bien caracterizadas, bien ostensibles, ¿no? Que sí lo tienen los que llamamos ya medium, son los que tienen ya manifestaciones más caracterizadas, más ostensibles, que es lo que se llama ya medium popularmente, ¿no? Entonces, que son medium, ahí en el mismo libro de los medios, nos dice ¿cuál es la definición de medium? Del latín medio o intermediario. Persona que puede servir de intermediaria entre los espíritus y los hombres. Los que pueden servir de intermediarios. Y ahí para servir de intermediario tenemos que tener bien caracterizada y definida la mediunidad. ¿No? Entonces uno tiene que tener eso, ¿no? Saber definir dentro del centro espírita. No, que soy medium. Hay que ver, no, yo veo unos colores azul, ¿no? Cruz así, después viene un rojo que baja de la derecha a izquierda, y de arriba viene un verde así maravilloso. ¿Y eso qué significa? No, esas son mis percepciones. Y bueno, serás medium semáforo, pero medium ostensible no eres. Lo que pasa es pura luz para arriba, cruzar luz para acá, de dos colores. Digan ustedes, ¿eso es ser medium? Porque la imaginación también puede estar ahí en juego, ¿no? ¿Sí? Entonces así, uno tiene que aprender a tener claridad sobre lo que son las manifestaciones mediúnicas bien caracterizadas. ¿No? Entonces, puede servir de intermediario entre los espíritus y los hombres. Nosotros en mi familia, en nuestra familia, nosotros somos 8 hermanos. Yo soy el quinto. Saben que no hay quinto malo. Él es el octavo. Pero el bueno es el quinto, ¿no? Sí, está definido. Sin lugar a dudas. Sí. Y entonces, mi hermano, el tercero, desde niño, él veía, y nosotros no veíamos nada. Y entonces estábamos jugando, ahí está, ahí viene, corra. Y a correr, y nosotros asustados corriendo. Él iba adelante. Y qué susto, y qué tal cosa. Entonces lo castigaban porque pasaba asustándonos a todos, porque él veía cosas que nadie más veía. Y entonces, pues pasando el tiempo, y como lo castigaban y le regañaban duro, él optó por no decir nada, callado. ¿Sí? Cuando a los 15 años más o menos se enfermó, comenzó a enfermarse, y iba a médico y que el riñón, que era el estómago, que era no sé qué, total le hacían de todo y no le encontraban qué era lo que tenía. Y una vecina le dice a mi papá y a mi mamá, ¿por qué no llevan a ese muchacho al centro espírita? Él le pregunta, ¿y eso qué es?
No, es un centro espírita que queda en tal parte, llévenlo, que ahí los pueden ayudar. Y entonces dijo, bueno, mi papá, bueno, vamos a llevarlo. Y bueno, mi papá y mi mamá allá a ese grupo espírita. Y allí había una señora que era una vidente muy buena, muy exacta, y apenas los vio así, le dice, ustedes vienen por ese muchacho, ¿verdad? Dice mi mamá, sí, claro, que está muy enfermo y no sabemos no le encuentran qué es lo que tiene. Y dice, mire, no busquen más médicos. Lo que pasa es que ese muchacho lo que tiene es una mediunidad perturbada. Está perturbado por espíritus que los tienen acechándolo y lo están atormentando. Y la solución es esta: tomen el libro, y les dieron el libro del Evangelio. ¿Sí? Y siguen viniendo aquí, que verán que se va, no necesita de más nada. Y así fue. Comenzó a recibir pases, ayudas, asistir al centro espírita, y así fue como la familia entró a las filas espíritas. Y él entonces sí, ya ahí comenzó a desarrollar su facultad y a decir todo lo que veía, todo lo que hacía. Era una mediunidad impresionante, impresionante. Ya él está desencarnado. Y yo no he conocido un medium como él, de lo impresionante, las manifestaciones, los fenómenos mediúnicos que producía, era impresionante. Yo no creía en nada. Al contrario, cuando llegaban del centro espírita ellos, ya llegaron los brujos. Y yo me reía, yo me burlaba de ellos. Juan estaba pequeñito, eran los menores. Y yo sí me burlaba, yo decía, no, que tan chifle, ahora sí llegamos donde íbamos a llegar. Y una noche, estando allí, porque dormíamos en el mismo cuarto, ese hermano, otro y yo, los tres dormíamos en el mismo cuarto. Nos pusimos a ver televisión ya tarde, y después que vimos la película nos acostamos. Apenas nos acostamos, que apagan la luz, yo veo a una señora ahí en el cuarto. Y yo le digo, hay una mujer aquí, que esa mujer, ¿por dónde entró? Y dice él, no, un espíritu. Entonces, me quieren asustar. Y yo le dije, sí, un espíritu, sí. Y dime, si es un espíritu, ¿cómo está vestido? ¿Cómo está vestido? Dice, sí, una mujer vestida así, tal, igualito como la estaba viendo. Imagínense el susto de esa noche. No dormí, no quedaba robado mi cabeza. Sudé como nunca. Sudando el susto, el miedo que tenía. Y entonces mi mamá ya, del otro lado, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Qué sucede? Entonces contestaban ellos, nada. Yo estaba que no podía ni hablar del susto y del nervio. Al día siguiente, para el centro espírita, me fui para el centro espírita. Y me recibió doña Ana de Cardona, que fue para mí una gran madre para mí. Cuando ella me vio, dice, el berrío que faltaba, yo sabía que faltaba, que tú tenías que venir, que faltaba. No, es que yo no quiero que me asusten, yo no quiero ver nada, no quiero saber de nada de esto y tal. Bueno, no te preocupes. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que venir y comenzar a leer, a estudiar. Venir, ¿y qué día es que venir? Tienes que venir tal día y tal día. Eran 2 días que había que venir. Pero ¿estás segura que no me van a asustar más? Ten la certeza. Si vienes con toda seguridad a estudiar y a venir, verás a ver que no te van a asustar. Bueno, si es así, yo vengo. ¿A qué hora hay que venir? Aquí está, puntualito estaba ahí. Y fui entendiendo, y la verdad es que hasta ahora nunca más me han asustado los espíritus. Porque aprendí a educar la mediunidad, a educarla para poder vivir con esta herramienta que nos da Dios para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Eso hace ya, va por el año 76. El año que viene vamos a cumplir 50 años de haber ido al centro espírita y nunca más. Duré en ese centro espírita 18 años, ¿sí?
18 años ahí, ella desencarna, y entonces es un centro espírita muy grande, manejaba una asistencia de 500, 600 personas, ¿sí? Era grande, muy grande el centro espírita, una casa grande. Entonces yo, con otro grupo de personas, nos salimos allí y fundamos nuestro centro espírita, Juana de Ángelis, hace 30 años, 31 años, vamos a cumplir ahora en junio. Fundamos nuestro centro espírita, que también es un centro grande, y en este momento podremos decir que es el más grande del país, ¿no? Nuestro centro espírita. Y tenemos todas las labores que más adelante les podemos decir y explicar. Entonces esto es bonito, ¿no? Saber de que todo como medio es lo que podemos servir de intermediario entre el mundo espiritual y las personas que están presentes, ¿no? Nos dicen también que mediunidad, ¿qué es mediunidad? Ya los medios es el que tiene la facultad, y la mediunidad, ¿qué es? Es la facultad que tenemos los medios. No es un poder, no es que seamos mejores personas, más evolucionados. Al contrario, hay medios que somos terribles. ¿Sí? Entonces, no es significado de evolución. Ser medium no es el significado de que es mejor persona. Por eso no hay que idolatrar a nadie. A nadie. Solo a Dios. Pero ninguna persona, ser humano, porque todos los seres humanos somos imperfectos. ¿Sí? Y ahí una de las claves que nos dio del conocimiento de la mediunidad es que por eso es bonito estudiar el espiritismo y venir, es que conocemos el perispíritu. ¿Sí? El perispíritu, que es la parte fundamental para comprender todos esos fenómenos mediúnicos, por qué se dan y cómo se dan. El sueño que tú tienes, el visaje que vistes, que estabas pensando en la tía Paca y sonó el teléfono. ¿Aló? Ay, tía, ¿cómo está? ¿Sí? ¿No has visto eso? ¿No has pasado eso? ¿Sí? Y así todas las situaciones que dan. El perispíritu hace un juego importante de comprender todos estos fenómenos. ¿Y qué es el perispíritu? Miren lo que nos define ahí Allan Kardec. ¿No leen? Bueno, por favor. Perispíritu. En griego peri, alrededor. Envoltura semilateral del espíritu. Semimaterial del espíritu. En los encarnados, el perispíritu sirve de lazo o intermediario entre el espíritu y la materia. En los espíritus errantes constituye el cuerpo fluídico del espíritu. Bien, nos da una definición sencilla, que es la primera definición que nos da el maestro Allan Kardec. Y después va ampliando los conceptos en el libro de la Génesis, más en el libro de los espíritus, el libro de los medios. Es el lazo que une entre el espíritu y la materia. Porque la materia es bien densa, el espíritu bien sutil, entonces el perispíritu es el que está aquí, en la mitad. Con una parte densa hacia la materia y con una zona más sutil unidad perispíritu. Al espíritu. ¿Sí? Y en los espíritus errantes, que es lo que define es aquellos que están en el mundo espiritual. Los espíritus errantes que define Kardec en el libro de los espíritus son los que están en el mundo espiritual esperando reencarnar. Ya esa es una palabra que casi no se usa. Se dice más espíritus desencarnados, ¿cierto? Sí. Y ya no es tan común decir, para no confundir de que errante es como si no tuviera sitio, no estuviera deambulando, como en pena, algo así. En Colombia se siente así cuando dice errante. Aquí también. Entonces más se utiliza desencarnados. Constituye el cuerpo fluídico del espíritu. Ese espíritu primero que vi, ¿se acuerdan? La señora que vi en el cuarto, ¿por qué la veía como una señora con vestido y todo? Por el perispíritu, que es el cuerpo fluídico que tienen los desencarnados. Entonces es bonito, cuando uno estudia la doctrina espírita,
y viene aquí a los estudios, a los cursos que se van profundizando, es realmente bonito y nos vamos cada día enamorando más de este mensaje y de porque es que nos da tantas explicaciones, y se los digo por experiencia. No sé si es que mis limitaciones mentales, intelectuales son muchas, pero yo cada día en estos 50 años que tengo de ser espírita, cada día estoy como más enamorado, como no, cuando uno tiene novia nueva, que todos los días le ve algo bonito. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esas épocas? Como novio nuevo, ustedes, que todos los días le veo uno bonito. Ay, estás linda, usted estás lindo. ¿Sí? Así está uno, cuando uno realmente siente esa conexión con el mundo espiritual, con la realidad espiritual. Bonito, es muy lindo esto. Entonces vamos a trabajarle al conocimiento, ¿no? Vamos a darle rapidito. ¿Hasta qué hora es la reunión? Hasta que termines. Aquí estamos, más rapidito. El espíritu, cuerpo físico, son las tres partes que constituimos nosotros, está constituido, ¿no? Cuando desencarnamos, ¿qué perdemos? El cuerpo físico. Pero seguimos con este cuerpo espiritual, que es el perispíritu, y unido a nuestro espíritu. Siempre vamos a tener perispíritu. Nos dice en el libro de los espíritus. Pero ya los espíritus puros, los más evolucionados, el perispíritu se confunde con el espíritu. Así lo dicen, ¿no? El libro de los espíritus. Se confunde. Tan sutil. Y nosotros mismos aquí todos tenemos energías. Nuestro perispíritu que se irradia. El espíritu no está encerrado en una jaula en el perispíritu. Se irradia y es lo que llamamos el aura. ¿Cierto? Sí. El aura de que hablan, sí. La aura psíquica, espiritual de cada uno de nosotros es la irradiación del perispíritu que está en todo nuestro cuerpo. ¿Puede ser una pregunta? ¿Se puede hacer una pregunta? Bueno, sí, pero la dejamos para lo último. Al final. Para lo último. Bueno, para lo último. Apúntala, no te olvides. Entonces esa es el aura, la energía que realmente cada uno de nosotros tiene. En la medida en que vamos evolucionando, se nota más ese brillo. ¿Sí? No ven a mí, la mía, cómo se ve de brillar. Preciosa. No. ¿Saben ustedes cómo que se ve muy bien cuando Divaldo, los que han conocido a Divaldo, cuando estaba hablando en las conferencias? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Impresionante cómo se le veía el aura, así, brillaba. Impresionante era la irradiación que... Lo mismo que Chico Javier. Chico Javier, cuando les ponían detectores de magnetismo alrededor de él, hasta 20 metros de distancia. ¿Sí? Detectaba. Ahora imagínate la de Jesús cómo era. 20 metros le ponían estos detectores de magnetismo alrededor de Chico. 20 metros de distancia. A mí me lo pusieron y 1 milímetro se ponía la agujita, ¿no? No se cortara, era porque estaba dañado, se dañó el aparato. Era impresionante Chico. Chico era impresionante. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de conocerlo? No. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo. Ese cuando uno llegaba, por ejemplo, él estaba allá, porque tenía que hacer uno fila para saludarlo, que era multitudes alrededor de él. Ya uno estaba a determinada distancia de él y ya uno sentía la atmósfera psíquica de él, ¿no? El ambiente psíquico. Y en la medida en que iba llegando uno, ese día que lo conocí, la primera vez, yo estaba muy mal, de una gastritis, de un dolor de estómago mal, pero mal, la gastritis, y ese día mal, y yo no pensaba ir, pero dije, yo voy. Que así nos pasa, ¿no? Que no queremos ir o no podemos ir, y vamos, insistimos y nos sentimos una fuerza, voy. Y hice mi cola y yo mal. Y cuando ya estaba ahí, que fui sintiendo esa vibración tan armoniosa, y la emoción de conocer a Chico, de darle la mano, de hablar con él, pues realmente muy bonito, ¿no? Cuando ya habíamos como unas 100 personas allí en su casa, después en su casa,
En la parte de afuera, me tocó en la parte de afuera porque ya este saloncito estaba lleno. Y había unas plantas de rosas ahí que uno no se podía mover porque las espinas lo apoyaban a uno. Porque él dijo, espérense para hacerle una oración, de último, hasta el último que saludar. Cuando yo llegué, le dije, chico, ¿cómo estás? Le abracé, yo vengo de Colombia, Cartagena. Y entonces él dijo, ¿qué ciudad tan linda tienes tú? Tú vienes de una ciudad muy linda, histórica, colonial, como si hubiera ido a Cartagena. Y después ya pasaba y pusimos allí. Cuando él comenzó a hacer la oración, yo estaba concentrado. Yo siento una mano abierta así, y me la ponen así. Y me hunden así. Y yo estoy convencido que era el brasilero que estaba al lado. Le dije, bueno, estos brasileros, ¿por qué le tienen que estar uno tocando? Como buen colombiano mal pensado, ¿no? Y yo sentía la mano ese. Dije, ¿qué problema? Entonces abrí los ojos para ver qué era lo que pasaba. Nada, todo el mundo concentrado. Y dije, ay, perdónenme, queridos amigos espirituales. Sentí entonces que era que me estaban ayudando. Entonces me concentré bien, me relajé, porque era física la mano, abierta así. Cuando terminó la oración, chicos, salí de ahí curado. Nadie me dijo, estás enfermo. Nadie me dijo, estás perturbado, estás tal cosa. Nada. Simplemente el ambiente, la energía, la espiritualidad que se creaba alrededor de este gran hombre, todas las ayudas que se daban. Todas las ayudas que se daban. En su centro espírita también. Entonces es bonito saber de que con el crecimiento y la transformación moral podemos alcanzar muchas expresiones de espiritualidad. Entonces seguimos. ¿Qué nos dice en el Evangelio según el Espiritismo? ¿Qué nos dice? ¿Quién nos lee, por favor? Para que conozca las cosas del mundo visible y descubra los secretos de la naturaleza material. Dios concedió al hombre la vista del cuerpo, los demás sentidos y los instrumentos especiales. Con el telescopio sumerge la mirada en las profundidades del espacio y con el microscopio ha descubierto el mundo de lo infinitamente pequeño. Para que el hombre penetre en el mundo invisible, Dios le ha dado la mediunidad. Qué bonito, ¿no? Con la mediunidad podemos conocer ese mundo maravilloso, pero hay que tener unos requisitos. Unos requisitos para no caer en el mediunismo ni en el curanderismo. ¿Sí? Y para eso nos da estas pautas de estudio que están en el libro de los espíritus. Entonces, seguimos. La doctrina espírita, por las pruebas patentes que proporciona acerca de la vida futura, de la presencia en torno de nosotros de los espíritus a quienes amamos, de la continuidad de su afecto y de su solicitud, y por las relaciones que nos pone en situación de mantener con ellos, nos ofrece un consuelo supremo en uno de los más legítimos motivos de dolor. Con el espiritismo desaparece la soledad y el abandono. Exacto. Con el espiritismo desaparece la soledad y el abandono. Cuando conocemos esa realidad de la compañía espiritual que tenemos, la presencia de los benefactores espirituales, y los afectos no se acaban con la muerte del cuerpo físico. La vida prosigue, los sentimientos no mueren, al contrario, se fortalecen, nos acompañan nuestros seres queridos, nos acompañan esos seres amados que nos dan toda la fuerza moral para continuar en estas luchas de la existencia, ¿no? De la existencia terrenal. Entonces nos damos cuenta de que la mediunidad tiene un objetivo: demostrar la inmortalidad del alma, porque es un consuelo recibir, de tener esa certeza de esa comunicabilidad de los espíritus. Yo les contaba ayer una anécdota, ¿no? Que antes de venirnos, la semana anterior a venirnos, el martes de conferencias públicas, una señora se me acercó y me dice, mire, yo estoy muy mal, yo necesito hablar con usted
usted, ¿por qué no para que me ayude? Porque yo estoy muy mal. Entonces le digo, no, entonces venga a la atención fraternal los martes, a las 5 de la tarde, venga, que ahí la atendemos, porque la conferencia es a las 6:30. De 5 a 6:30 hacemos la atención fraternal. Yo no la hago, la hacen otros compañeros, pero cuando tienen un caso así más complicado me llaman y yo les ayudo a ellos. Entonces la señora se acercó, ¿no? Entonces llegó al día de la cita, a las 5 estaba ahí con la hija. Y dice ella, mira, lo que pasa es que mi esposo, el hombre más bueno del mundo, más perfecto, es amoroso, dulce, colombiano, ¿verdad? Todo un caballero. Sí. Y él se ha muerto de cáncer y no he podido superar eso. No hemos podido en mi casa superar esto. Es un dolor tan grande, un vacío que nos ha dejado y estoy muy mal, muy mal. Siento ya en la casa, siento el perfume de él, siento su presencia y eso me tiene desequilibrada y atormentada. Y entonces la hija dice, sí, es que mi papá era tan buena persona, con todo el mundo él lo quería, porque era tan buen ser humano. Y entonces las dos lloraban, ¿no? Lloraban, entonces le digo, bueno, hay que ayudarla, hay que orar por él, porque eso no está bien. Y en eso veo a una señora que se le acerca, un espíritu de una señora, y le digo, mira, aquí hay una señora, así, es familiar de ustedes, ella le dice, esa es la mamá de él, es mi suegra, que es una señora también muy buena, muy querida y me quería mucho, a mí también. Y él fue buen hijo con ella y ella lo adoraba porque era buen hijo, buen hombre. Entonces ella dice que tenemos que ayudarlo, que ustedes tienen que ayudarlo, que eso de estar llorándole, eso le hace mucho daño a él. Después la señora se va y viene con el Señor, con el Espíritu del Señor. Y entonces le digo, aquí está con el Señor, aquí está, y él está llorando y está muy mal. Y les dice a ustedes, me dice que les diga que tienen que ayudarle, que está sufriendo mucho porque cada lágrima de ustedes, cada queja, cada lamento es un dardo, un puñal grabado en el alma de él. Y él está muy mal, está llorando. Dice ella, ¿verdad? Y dice, bueno, la verdad es que él es un hombre tan bueno que no merece que nosotros le hagamos sufrir. No se lo merece. Entonces vio un espíritu de otra señora, y se acercó otra señora también a ayudarle. ¿Cómo es? Así, esa es mi mamá. ¿Sí? Que también era muy buena con él. Y dice, hombre, qué bueno que esté su mamá y mi mamá ayudándole. Entonces le dice él que el mejor regalo que le puede dar hoy es dejarlo ser, tranquilizar, dejarlo que él evolucione, progrese, que pueda irse con su mamá y con su suegra, ¿no? Entonces dice la señora, está bien, este es el mejor regalo que te damos a dar, porque hoy es tu día de tu cumpleaños. Y el mejor regalo es, a partir de este momento, ni una lágrima más. Porque tú te mereces ser feliz. Mira qué bonito, ¿no les parece? Y dice la hija, sécate las lágrimas, porque él se merece no sufrir en el plano espiritual. Era una señora, era española, y le dice así, no se merece sufrir. Y vamos a ayudar. Enséñenme a cómo ayudarle. Aquí yo sabía que aquí me podían ayudar. Hay que orar, entonces enséñenme cómo orar. Entonces le explicamos, ¿no? Y a dónde debía tener los libros para que vaya entendiendo muchas cosas. Entonces dije, bueno, listo, vamos a seguir adelante, gracias por ayudarme. Y se fueron, tranquilos. Entonces qué bonito, ¿no? La mediunidad en nuestros centros espíritas, que sirva para consuelo, ayuda, orientación. Ya con el espiritismo desaparecen la soledad y el abandono, porque ya tenemos certeza de que nunca estamos solos. Hay un dicho, aquí también debe existir, dime con quién andas
y te diré quién eres. Aquí podemos definir, dime quién eres y te diré con qué clase de espíritu andas, ¿no? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? Sí. ¿Cierto? Por ley de sintonía, si tú eres como eres, así tendrás espíritus de tu nivel, ni más ni menos, alrededor tuyo. Fenómenos mediúnicos, miren esos fenómenos de efecto físico que estudiaron en esa época, materializaciones del espíritu de Kathy King, que le hizo William Cruz. Ese es el espíritu, ¿no? Materializado. Fotos que le tomaban, ¿no? Duró 3 años materializando muchos fenómenos corroborando la realidad de la mediunidad. Y ella, Kathy King, la pintó este pintor Gabriel Guzmán, un espíritu que se materializa analizando, viendo. Entonces ahí entendemos también que Jesús, ¿qué pasó? Se materializó, no resucitó, sino se materializó. ¿Sí? Todo eso lo logramos entender al analizar el periespíritu, las manifestaciones mediúnicas. Por eso estudiar el espiritismo nos da tantas respuestas que han sido tan desdibujadas de la realidad, ¿no? Bueno, sí, volvamos al tema de la mediunidad. ¿Quién me lee, por favor? Rafael. El medium que quiera preservar la asistencia de los espíritus buenos debe trabajar en su propio mejoramiento. Aquel que desee que su facultad se incremente y se desarrolle debe progresar moralmente y abstenerse de todo lo que pueda contribuir a desviarla de su objetivo providencial. El medium, digamos eso en nosotros, los que estamos aquí, que tengamos mediunidad, que sintamos, que intuimos, que vemos, que percibimos, todas estas manifestaciones, para preservar la asistencia de los buenos espíritus, debe trabajar por su propio mejoramiento. La mediunidad es neutra, ni buena ni mala. ¿Qué espíritus se van a comunicar? De acuerdo a la sintonía que uno tenga con la vida moral que uno desarrolle. Un espíritu bueno, superior, puede comunicarse a través de una persona medium que todavía tenga un vicio, tenga pasiones, tenga desequilibrio. Sí se puede comunicar. Puede comunicarse porque si no hay más herramientas, puede utilizarla. Pero no es una comunicación regularizada, porque no hay sintonía. Entonces por eso vemos medium fascinados, que se recibieron un día un espíritu superior, ya se creen que están recibiendo siempre espíritus superiores. Y escribiendo libros y escribiendo cosas que nada que ver. Y ponen nombres de firmas, de nombres famosos, y nada que ver. Estamos fascinados, porque creemos en que la mediunidad es una simple herramienta y no hay factores que ayuden a la buena comunicación. Entonces tenemos que trabajar por nuestro propio mejoramiento. Aquel que desee que su facultad se incremente y se desarrolle, debe progresar moralmente. Tenemos que progresar, quitarnos, liberarnos de estos defectos morales, vicios que podamos tener, para que la facultad se vaya desarrollando, progresando. Porque como dice Kardec, la mediunidad es facultativa. ¿Sí? En el libro de los medios nos dice. ¿Por qué? Porque se ejercita y con el ejercicio se va desarrollando y progresando. ¿Ah, sí, Pilar? Sí. Y debe abstenerse de todo lo que pueda contribuir a desviarlo de su objetivo providencial. No trabajar nunca un medium solo, para eso hay el centro espírita. Educarse, tener un grupo de apoyo. Y el centro espírita no debe tener el medium, sino los medium. Porque cuando se dice el medium, se puede crear una dependencia de un solo medium y puede haber muchos inconvenientes. Estamos en un momento donde los medium se educan, crecen, desarrollan y practican en la mediunidad. Y que no debe en ningún momento caer
en la comercialización, en cobrar dinero, recibir regalos, recibir donaciones, nada de eso. Nada de eso. Y nosotros necesitamos es servir al bien, servir desinteresadamente, porque la benignidad no nos pertenece, simplemente la tenemos y se nos puede quitar en cualquier momento. No es propiedad nuestra, somos solamente intermediarios del mundo espiritual, no propietarios. Y aquí por eso Jesús nos explicó muy bien cuando nos dijo así, cuando les dijo a los apóstoles, con la mediunidad: devolver la salud a los enfermos, resucitar a los muertos, curar a los leprosos, expulsar a los demonios, dar de gracia lo que de gracia recibís. Así que todos los fenómenos mediúnicos que iban a desarrollar ellos, ¿qué les dijo? ¿Cuál era el requisito? Que fueran, ¿qué? Gratuitos. Gratuitos. Ningún tipo de interés. Y no nos distraigamos con prácticas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Baños, lecturas de cartas, lecturas de esas cartas astrales que no son fenómenos mediúnicos. Medios que a veces utilizan todas estas cosas porque también recetas y cosas así que no, que desvirtúan la buena práctica de la mediunidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y para evitar esos enredos, esos compromisos espirituales, es bueno que estemos unidos en el estudio en un centro espírita, ¿no? Y formemos centros espíritas, grupos de estudio, que comienzan por un grupo de estudio y en la medida en que se va organizando, se transformará ese grupo de estudio en un centro espírita, centro de conocimiento espiritual. Entonces, allí con ese evangelio, lo que les dijo el Maestro Jesús, miren lo que en el evangelio según el espiritismo, Allan Kardec explica, ¿no? Dad de gracia lo que de gracia recibisteis, dice Jesús a sus discípulos. Con esa recomendación, Él prescribe que nadie debe cobrar lo que no ha pagado. Ahora bien, lo que ellos habían recibido gratuitamente era la facultad de curar a los enfermos y expulsar a los demonios, es decir, a los espíritus malos. Ese don les había sido dado de gracia por Dios para aliviar a los que sufren y para contribuir a la propagación de la fe. Jesús les recomienda que no hagan de él un objeto de comercio ni de especulación, como tampoco un medio de vida. Claro, no podemos profesionalizar la mediunidad, no podemos comercializar con estos fenómenos mediúnicos, ni sentirnos que te pongo la mano y te curo. Eso es puro ego. Solo Dios es el que sabe si hay curaciones, si hay... Ni tampoco podemos decir, vente mañana, que mañana tu mamá se va a comunicar. Eso es falta de conocimiento. Porque los espíritus tienen su voluntad. Y ellos no están a merced de nosotros. Entonces, por eso es importante el estudio del conocimiento para evitar esa desfiguración de la doctrina espírita. Que la mediunidad es inherente al espiritismo, pero no es espiritismo solamente, ¿no? Es una de las partes, no la principal. Y muchas veces se acostumbra a formar grupos alrededor de un medio. Y no, hay que transformarse en una institución de estudio, de fraternidad, porque la fuerza del espiritismo está en su filosofía, no en los fenómenos mediúnicos. Juana de Ángelis, espíritu superior, en el libro Invitaciones de la Vida, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, miren lo que nos dice a los que no somos medios. Daniel, por favor. Si aún no has experimentado los síntomas más evidentes de la debilidad, transfórmate espontáneamente en instrumento del amor y enciende la lámpara del auxilio fraterno en tu corazón, a fin de que la caridad te transforme en medio de la esperanza entre los que aspiran a un mundo renovado y dichoso para el futuro desde hoy. Qué bonito, ¿no? ¿No les parece eso? Sí.
que si no tengo mediunidad, que nos transformemos en hombres y mujeres de bien, instrumentos del amor, de caridad, para que nos transformemos en esperanza para tanta gente que sufre en estos momentos, ¿no? Tanto dolor, tanta depresión, tantas ideas suicidas que hay. Ahora también con esto de la parte sexual, que hay unas cosas terribles que hay, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros prepararnos para ser instrumentos de consuelo, de orientación, de amor, de caridad, siempre y donde estemos. Entonces hay que dar claro, ¿no?, la definición de espiritismo y mediunidad. Son dos cosas diferentes, pero sin embargo en determinado momento se unen, porque el espiritismo educa, da las técnicas, la orientación para que nuestras mediunidades sean parte del plan espiritual de renovación de la humanidad. Entonces cuidemos nuestras casas espíritas, entendamos lo que es un centro espírita, para que así creamos una buena formación del mensaje espírita, sobre todo aquí en España, que tiene toda una historia de espiritismo muy bonita, con Amalia Domingo Soler, Fernández Colavida, Miguel Vives, en fin, muchos que fueron ejemplos de organización del movimiento espírita. Después que vino la República, algo así que pasó aquí, la guerra civil, algo, todo eso se diezmó, y que estamos ahora en un momento de renovación, de crecimiento, y hay que estructurar bien las instituciones espíritas para que así podamos nuevamente llevar la doctrina espírita a otro nivel. La doctrina espírita aquí en España llegó un momento, antes de esos cambios sociales que hubo, donde estuvo casi a punto de ser como parte del currículum de educación aquí en España. Imagínense lo que lograron los espíritas en aquella época, ¿no? El respeto, la credibilidad, los periódicos que sacaban, las publicaciones, que eran conceptos filosóficos profundos, donde la misma María Domingo Soler debatía a los sacerdotes con fundamentos bien estructurados. Pues es una época bellísima, ¿no? Si no lo sabían, busquen las informaciones, que es una época bellísima del espiritismo en España, ¿no? Entonces vamos a retomar esa época bella. Entonces Juan Ángeles, en el libro Vida Feliz, mire lo que nos dice: si te sientes portador de mediunidad, abrázala con sincero equilibrio y disponte a aplicarla en forma correcta. En forma correcta. El hombre dichoso del futuro será un sujeto psíquico, un sensible y consciente instrumento de los espíritus, lúcido y responsable ante los acontecimientos de su existencia. Es decir, que en el futuro la mediunidad será más natural, un futuro, no sabemos cuánto es ese futuro, pero será. Despójate de toda fantasía acerca de los fenómenos de que eres objeto. Evitemos la fantasía y encararlos con realismo, dispuestos a utilizarlos plenamente. Somos espíritus comprometidos en el ayer. Somos espíritus que necesitamos este trabajo de desarrollar nuestras facultades mediúnicas para sentirnos plenos y felices, ¿no? Madura tus reflexiones en torno a ellos y resguárdalos de las frivolidades, de los exhibicionismos vanos, de la comercialización vil, de los recursos que exaltan la personalidad y de las pasiones inferiores. ¿Sí? Tenemos que resguardarnos de frivolidades, ¿sí?, de cosas superfluas. No hay que vestirse de blanco, no hay que echarse determinadas perfumes en las manos. Hay como un grupo que cayó en una fascinación terrible, que donde cayeron en mediunismo, pura práctica de mediunismo. Entonces estaban, allá en la tierra de Isabel, en aquellas épocas, ¿no?, de mediunismo. Entonces llegaron, entonces comienzan a aprender mediúnica, y entonces comienza Jesús
el Maestro Jesús a comunicarse. ¿Sí? Dando amor, hablando así a través del medio. En eso, otra medium comienza a entrarse también y comienza a recibir a María de Nazaret. El amor, la dulzura, la caridad, tal. Y en eso el que está recibiendo a Jesús, mira, madre, hijo, no se habían encontrado desde el Calvario, no se habían encontrado más. Y se abrazaron y lloraron emocionados porque al fin se encontraron. 2000 años sin haberse encontrado. Hombre, yo dije, no, esto es una fascinación por caer en el mediunismo sin estudio. Y desde aquí los espíritus burlones deben estarse muertos de la risa, burlándose de esto. ¿Y por qué lo hacen? Para ridiculizar el mensaje espírita, porque en la puerta dice Centro Espírita. Lo hacen a propósito de los espíritus burlones para ridiculizar y hacernos no estar bien las cosas. Entonces miren los cuidados que hay. Cuento otra también de esas anécdotas allá en Perú antiguo, que un día también que estaba en la reunión mediúnica en ese mismo grupo, entonces cuando estaba entonces le dice uno, Kaiser, ¿eres tú? Ay, Kaiser, no sabes cuánta falta me hace, cómo me hace falta. Ay, me hace falta. ¿Cómo te sientes, tío? ¿Te sientes tú? Me hace mucha falta. ¿Cómo te haces tú? ¿Te hago falta? Hombre. ¿Ustedes creen que eso es una falta de respeto y de estudio, ¿no? ¿Qué pasó con ese grupo? Desapareció. Por la falta de estudio y de preparación. Entonces, no caer en el mediunismo. Estudiemos para organizar nuestras instituciones y no depender de un solo medio, ¿sí? Sino de los medios que nos ayuden a nuestro crecimiento y trascendencia. Entonces, evitemos la exaltación de la personalidad, las pasiones inferiores, la credulidad excesiva en nuestros fenómenos mediúnicos por ego. No somos misioneros tampoco. No somos redentores de soluciones de problemas, nada de eso. Entonces, sé paciente con los resultados y perseverante en las realizaciones. La mediunidad es un proceso de estudio. Hay que tener paciencia para poder desarrollar bien nuestras facultades. Yo comencé a ver, ¿no? Después otro día, ya comencé a estudiar, hice los cursos de mediunidad, ya entramos a las prácticas y seguía viendo a los espíritus. Y un día sentí la mano que se nos movía, el papel y lápiz, y comencé a escribir. Pero yo, como era tan incrédulo y me faltaba bastante fe, decía, esto no será imaginación mía. Y entonces yo, pues bueno, vamos a escribir. Si dicen que escriba, yo escribo. Y así fue que un día comprobé de que era verdad, porque yo escribí como una historia, bueno, vamos a concluir, una historia de un accidente, de un muchacho en una camioneta, tal, y decía el color de la camioneta y todo. Y cuando yo lo leo, el mensaje, sin decir nombre y decir nada, un señor que estaba ahí dice, ese mensaje es para mí, porque el que está ahí diciendo todo eso es mi hijo, que desencarnó en un accidente, así como lo describe ahí. Entonces va teniendo uno demostraciones de esa realidad espiritual, ¿no? Y así es bonito tener estas experiencias. Entonces, todo campo sembrado produce a medida que el tiempo pasa. Tenemos que tener disciplina, perseverancia para seguir en los estudios y en nuestro crecimiento espiritual. Y nos dice Juan Ángeles, la educación de la mediunidad requiere tiempo. No es un año, 2 años, es tiempo. ¿Sí? Hay unos que son rápidos, otros más lentos, pero hay que perseverar. No cansarse ni sentirse que ya sé todo. Experiencia de utilidad del individuo, como sucede con las demás facultades y tendencias culturales, artísticas y mentales que engalanan al hombre. Todo es un proceso de aprendizaje. Entonces,
queridos hermanos y amigos, gracias por la paciencia que han tenido hoy y que sigan estudiando este fenómeno mediúnico y lo que es la doctrina espírita, porque es muy amplio los conceptos, las ideas, y es lo mejor que nos ha podido pasar conocer este bello ideal que es la propuesta de la doctrina espírita. Muchísimas gracias. Si hay preguntas.